tardes a todos, bienvenidos a un nuevo devocional CCI Kids. Hoy seguimos con nuestra actual serie Los Reyes de Israel. En el devocional pasado vimos sobre el rey Joás, o Joás, un niño rey. En el devocional de hoy miraremos sobre Usías, o el rey Usías. Y en esta lección también miraremos sobre el pecado que cometió el buen rey Usías. Él era un gran rey con grandes siervos y que tenía encima un gran Dios. Pero por culpa de un pecado que él cometió, se llevó muchas malas consecuencias. Antes de empezar, vamos a hacer nuestra oración inicial. Así que junta tus manos, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Oh Padre Celestial, gracias por este día que nos has dado. Gracias porque nos permite seguir con la actual serie, porque nos permite tener más devocionales cada día. Señor, gracias porque siempre nos enseñas a obedecerte, Señor, porque nos enseñas a agradarte cada día más con cada acción que hacemos. Señor, perdona todos los pecados que hemos hecho desde hoy, ayer, anteayer, todos los días de nuestra vida, Señor. Haznos buenos siervos ante tus ojos, Señor, y cuídanos como la niña de tus ojos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, ya comencemos con la historia principal. Usías comenzó no a una temprana edad, por decirlo así, pero para ser rey era muy joven. Él llegó al trono de Israel a los 16 años, que eso era muy joven para ser un rey. Usías servía a Dios y era un gran rey, pero en esta historia nos centraremos cuando él ya era no tan mayor. Usías era un gran rey, como les dije, y además de solo obedecer a Dios, orarle, etcétera, 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 hizo grandes cosas para todo el pueblo. Lo primero, él fortificó torres o hizo torres. ¿Para qué? Para que cuando los enemigos vengan, ellos no puedan traspasar el muro, o sea, no lo puedan derribar y no puedan entrar a Israel. La segunda cosa que hizo fue fortalecer el campo. También hizo torres para el campo, para proteger a la gente que vivía el campo. Hizo unos cuantos pozos. Para los que no sepan que su pozo es como un lugar donde tú pones agua y agarras el agua con una cubeta. Hizo muchas otras cosas. También fortaleció el ejército, le dio el entrenamiento adecuado a los guerreros y le dio armas muy, pero muy buenas. ¿Y qué fue lo que cometió de malo Usías? Pues ya lo verás un poquito más tarde. Usías poco a poco se empezó a olvidar porque era un rey exitoso. Al principio él seguía sirviendo a Dios, pero poco a poco, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, se iba olvidando de Dios y porque era un exitoso rey. En esos tiempos, él cometió un gran pecado que lo hizo Usías, el rey leproso. Él un día iba al templo sagrado de Dios. Prácticamente era donde los sacerdotes servían a Dios, lo adoraban y hacían muchas otras cosas para Dios. En esos días fue y iba a quemar incienso. ¿Qué era lo malo que iba a hacer Usías? Lo malo que iba a hacer Usías es que en la Biblia solo dice que solo los sacerdotes pueden quemar incienso. Ya se van imaginando lo que pasó, ¿verdad? Lo que sucedió fue que Usías quería quemar el incienso para Dios, pero lo que iba a hacer era un pecado. Así que los sacerdotes valientes, fueron y trataron de que no quemara el incienso, porque sabían las consecuencias que iba a pasar. Le decían, no lo hagas. Pero Usías más enojo adquiría y se los quitó de encima, y así quemó el incienso. ¿Recuerdan que les dije que se convirtió en Usías el rey leproso? Eso fue lo que sucedió. De repente, después de quemar incienso, le empezaron a salir ampollas en todo el cuerpo, en la cara, los brazos, la mano, los pies, las piernas, en el pecho, en cualquier parte del cuerpo que ustedes se imaginen.
era lepra. La lepra es como el coronavirus de ahorita, solo que es más mortal. Así que los sacerdotes le dijeron, vete de aquí, vete de aquí. Usías rápidamente salió del templo sagrado de Dios y ahí después de eso decidió obedecerle a Dios. Usías no podía regresar al templo porque estaba con lepra. ¿Qué había de malo con la lepra? Que si contagiabas a alguien, ya se moría. Porque esa enfermedad no se podía quitar, no había cura, no había nada. Solo alguien como Dios podía quitarla. Así que Usías por el resto de su vida vivió en exilio, vivió en montañas, campos, alejado de la gente, sin que nadie pudiera verlo, sin que nadie se pudiera contagiar. Y una historia que nos enseña a obedecer a Dios y que nos enseña cuán importante es la obediencia. La reflexión de este devocional me enseña eso. Obedezcamos a Dios. ¿Por qué Usías cayó en lepra? Muchos lo sabrán. Y es muy sencillo de saber. Él desobedeció a Dios, el mayor pecado que alguien puede hacer. Él desobedeció las leyes, él no siguió ninguna ley que los sacerdotes y ninguna ley que Dios le había puesto a él. Él se olvidó porque era un rey exitoso. Él mes tras mes, día tras día, se iba olvidando de Dios. Así que por eso Dios le dio la lepra. Y también eso nos enseña a que seamos buenas personas y obedezcamos a Dios en todo momento. Porque siempre tenemos que obedecer a Dios. No importa que sea día, mañana, noche, mi cumpleaños, tu cumpleaños, Navidad, Nuevo Año. No importa qué día sea. Tenemos que obedecer a Dios, porque si no podemos caer en enfermedad como tos, gripe, calentura, fiebre o el mismo coronavirus que está ahorita. Y si no es en ninguna enfermedad, podemos caer en mala actitud, podemos olvidarnos de Dios, podemos, perder la memoria, cualquier cosa que ustedes imaginen. Y todo solo por desobedecer a Dios. Y ya saben, obedezcan a Dios para no ser como Usías. Antes de hacer nuestra oración final para así concluir con el devocional, les voy a decir la lectura bíblica para hoy y nuestro versículo clave o versículo para memorizar. La lectura bíblica para hoy está en Números capítulo 3, el versículo 10. Los segundos dos capítulos que tienes que leer, los siguientes dos capítulos que tienes que leer, están hoy sí en Segunda de Crónicas, capítulo 26, del versículo 1 al 11 y del 14 al 21. Y el versículo clave también está en Segunda de Crónicas, también en el capítulo 26, solo que está en el versículo 5, en la Reina Valera 1960. Y dice, en estos días en que busco a Jehová, Él le prosperó. ¿A qué se refiere esto? Aquí nos dice que en los días que Usías buscó a Jehová, Él le prosperó. Y en los días que él no buscó a Jehová, Jehová no le prosperó. Ahora sí, ya hagamos nuestra oración final. Así junta tus manos, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Oh Padre, gracias por este devocional que nos has dado, porque nos enseñaste a cómo ser obedientes ante ti, Señor, porque nos enseñaste a serte fieles y no desobedecerte y no olvidarnos porque somos exitosos, porque somos buenos ante ti, Señor, y porque tú prosperas. Señor, haznos no ser como Usías, haznos ser como el Usías joven que te obedecía, Señor, te amaba y sabía quién tú eras y te obedecía. Haznos buenos niños, buenos adolescentes, buenos adultos y no nos hagas caer en tentación por cualquier cosa, Señor. Haznos ser buenos siervos y tal vez en un futuro ser grandes pastores, grandes líderes de grandes iglesias, Señor. Y que te podamos servir en felicidad, en alegría y etc. Señor, te amamos y te glorificamos en tu santo nombre. Amén. No me queda nada más que decirlo. Espero para el siguiente devocional.
Así que adiós y bendiciones a todos.